De vigas. Teoremas de Moore de las áreas del diagrama de momento flector. Deducción del método. Se considerará a continuación el procedimiento conocido como método de las áreas del diagrama de momento flector, que utiliza las propiedades de esta área para calcular deflecciones de vigas. El método tiene la ventaja de permitir calcular deflexiones o rotaciones de una sola sección de una viga, sin necesidad de calcular la elástica. Considérese el segmento AB de una viga que en su condición inicial sin carga es horizontal con el eje X coincidiendo con su eje axial y el eje Y positivo hacia abajo. Si el momento flector es negativo en todo el segmento, su condición deformada corresponderá a una curva de curvatura positiva. Ver la figura. En una sección A, la tangente AB' de la elástica tiene una inclinación positiva θA, horaria, respecto al eje X. Y en una sección B, la tangente C'B es θB, también positiva. El ángulo entre las dos tangentes se denotará por θBA y es θBA igual a θB menos θA, que representa el ángulo de rotación relativa de la tangente en B respecto a la tangente en A. La rotación relativa es positiva cuando θB menos θA es positiva, como se muestra en la figura número 1A. La rotación θB es horaria respecto a θA. En las figuras 1C, 1D, 1E y 1F se detallan diferentes curvas elásticas y signos de la rotación relativa. En las figuras 1C y 1D, la rotación de la sección B es antihoraria con respecto a la sección A. Por eso, θBA es negativo. En las figuras 1E y 1F, la rotación de la sección B es horaria con respecto a la sección A. Por ello, θBA es positivo. A continuación, considérense dos puntos M1 y M2 de la elástica en la viga deformada, separados a la distancia de S. Las tangentes a estos puntos de la elástica se muestran en la figura como las líneas M1P1 y M2P2. Las normales a estas tangentes se intersectan en el centro de curvatura, formando entre ellas el ángulo dθ igual a ds sobre ρ, siendo ρ el radio de curvatura. Naturalmente, el ángulo entre las dos tangentes también es dθ. De acuerdo a la ecuación diferencial de la elástica, EI y segunda es igual a I θ' igual a menos m, se tiene que dθ es igual a menos m de x entre E por I. El signo menos se coloca porque el momento es negativo para esta condición en que dθ es positivo. La figura número 1b representa el diagrama de M entre por I de la porción de la viga considerada, que es el diagrama que se obtiene al dividir cada ordenada del diagrama de momento flector de la viga entre la rigidez flexional E por I de cada sección transversal. El término M de X entre por I es el área de la superficie sombreada oscura en el diagrama M entre por I. Al integrar la ecuación anterior entre las secciones A y B se obtiene la integral de θ entre A y B es igual a menos la integral de M de X entre por I entre A y B. La integral del lado izquierdo es igual a θB menos θA, que es el ángulo relativo entre B y A. La integral del lado derecho es el área del diagrama de M entre por I entre las secciones A y B. Nótese que esta última cantidad puede ser positiva o negativa, dependiendo si el diagrama de momento flector es positivo o negativo. Lo anterior conduce a que θBA es igual a menos la integral entre A y B de M de X por I, que es igual a menos el área del diagrama de M entre por I entre las secciones A y B. Esta ecuación representa el primer teorema de Moore del área del diagrama de momento flector, que se expresa así. El ángulo θBA entre las tangentes a dos puntos B y A de una curva elástica es igual a menos el área del diagrama M entre por I
comprendido entre dichas secciones A y B. La convención de signos usada aquí se resume así. El ángulo relativo θBA entre dos tangentes es positivo cuando el ángulo θB es mayor que el ángulo θA, como se ilustra en la figura número 1A. Nótese que B debe ser una sección a la derecha de A. Más generalmente, la sección B debe tener una coordenada X superior a la de la sección A, conforme al sistema de referencia que se utilice. El momento es positivo de acuerdo a la convención habitual que produce tracción en las fibras inferiores de la viga. El área del diagrama de M entre por I es positivo o negativo, conforme sea positivo o negativo el momento flector. Por ello, las áreas del diagrama del momento flector se trazan como cantidades algebraicas. El ángulo relativo θBA es positivo cuando entre las secciones B y A el área total del diagrama de M entre por I es negativo. En forma particular, que es lo que se sugiere que se utilice mientras se adquiere soltura, si el sistema de referencia tiene el eje X positivo hacia la derecha y el eje Y sea positivo hacia abajo, cuando entre dos secciones transversales el área del diagrama de M entre por I es negativo, la tangente de la sección más a la derecha debe tener una rotación horaria respecto a la sección de la izquierda para que el ángulo relativo sea positivo. Como siguiente paso, considérese lo que se denomina desviación tangencial, representada en la figura número 1A como delta BA, y es la distancia entre el punto B de la elástica, viga deformada, y el punto B' que corresponde al punto de intersección de la tangente trazada por A y una recta perpendicular al eje axial de la viga no deformada, eje X, trazada por el punto B. Recordando que las rotaciones θB y θA son pequeñas, por lo que las tangentes en A y en B son casi horizontales. Se observa de la figura que la distancia vertical de delta igual a P1, P2 es X1 por dθ, donde X1 es la distancia horizontal desde el elemento M1, M2 hasta la sección B. Como dθ es igual a menos m de x entre por i, puede escribirse que d delta, que es igual a x1 por dθ, es igual a menos x1 m de x entre por i. La distancia de delta representa la contribución de la flexión del elemento m1, m2 a la desviación tangencial delta BA. La expresión anterior tiene la siguiente interpretación geométrica. Es el momento estático del elemento de área sombreado oscuro en el diagrama M entre por I alrededor de la línea vertical trazada por B. Integrando entre las secciones A y B se tiene delta BA es igual a la integral de d delta entre A y B, es igual a menos la integral de x1 m de x entre por i evaluadas entre A y B. La ecuación representa el segundo teorema de Moore de las áreas del diagrama momento flector, el cual se enuncia así. La desviación tangencial es la distancia vertical entre un punto de la elástica, viga deformada, en este caso el punto B, y la tangente trazada a otra sección transversal, en este caso el punto A, y es igual al momento estático del área del diagrama de M entre por I, comprendido entre las secciones A y B, alrededor de la línea vertical trazada por B. Las áreas positivas del diagrama de M entre por I conducen a valores negativos de la desviación tangencial y viceversa. Pero la interpretación que se le dará al signo de la desviación tangencial será el siguiente. Cuando la desviación tangencial calculada es positiva, como el caso de la figura 1B, significa que la sección de la elástica en la viga deformada, la sección B, en la que se está calculando la referida desviación, está por debajo de la tangente trazada a la otra sección de la viga, sección A.
El momento estático del área del diagrama de M entre por I puede obtenerse como el producto de su área por la distancia del centroide de dicha área hasta la recta respecto a la cual se está calculando la desviación tangencial. Este proceso sustituirá a la integración, puesto que las áreas de los diagramas usualmente son rectángulos, triángulos y segmentos parabólicos. Consideraciones generales. A continuación se mostrará en forma general la aplicación de los dos teoremas en el análisis de vigas simplemente apoyada y en vigas en voladizo. Considérese la viga simplemente apoyada de la figura número 2. Allí se observa la forma genérica de la elástica para cualquier carga aplicada en dirección hacia abajo. En la figura se indican las secciones transversales A, E segunda, D segunda y B en su posición original. E y D representan la ubicación de las secciones en la elástica. A y B coinciden antes y después de la aplicación de la carga por ser las secciones apoyadas. E', D' y B' representan la intersección de las perpendiculares a la viga en la condición no deformada, trazadas por E segunda, D segunda y B, con la tangente a la elástica trazada por A, que es la recta AB'. En esta viga, el interés puede ser conocer el desplazamiento de una sección particular. En este caso, supóngase que se desea determinar el desplazamiento de la sección D segunda. Este desplazamiento es la distancia D segunda D. De acuerdo a la deducción anterior, la distancia D' es una desviación tangencial, puesto que es la distancia entre una sección de la elástica y la tangente trazada a otra sección de la elástica. Análogamente, la distancia B' también es otra desviación tangencial, cuyo valor, al dividirlo entre la longitud L de la viga, permitirá conocer la rotación θ, valor que al multiplicarlo por la distancia A, dará la distancia D segunda D'. Si a esta última se le resta D', se obtiene el valor del desplazamiento buscado. En el caso particular en el que se requiere conocer cuál sección es la de mayor desplazamiento y cuánto vale, puede procederse así. Se supone una sección cualquiera, en la figura se indica como la sección E segunda. Si es la sección de mayor desplazamiento, significa que la tangente a la elástica en esa sección debe ser horizontal. Por ello, una forma de ubicar cuál es la coordenada de la sección es aplicando el primer teorema. Nótese que el primer teorema tiene utilidad solo si se conoce el valor de la tangente de la elástica en una sección de la viga. En este caso, como se indicó anteriormente, puede determinarse la rotación θ. Si la tangente en E debe ser horizontal, significa que la rotación relativa θEA, que es igual a θE menos θA, debe ser igual a menos θA. En palabras, hay que determinar la distancia x1 para la cual la cantidad de área del diagrama M entre por I desde la sección A es igual a la rotación θA. En el caso de vigas en voladizo se tiene el valor de la rotación de la sección empotrada, en este caso la sección A. Por ello, el desplazamiento vertical de cualquier sección es el momento estático del área del diagrama M entre por I, comprendida desde el empotramiento hasta la sección de interés, con respecto a la perpendicular a la viga en dicha sección de interés, debido a que la tangente a la elástica en A coincide con el eje axial de la viga no deformada, condición inicial sin carga. En el caso de la figura, el desplazamiento de la sección B es el momento estático del área del diagrama de M entre por I desde el empotramiento hasta la sección B, respecto a la perpendicular a la viga en la sección B. De igual forma, la rotación de una sección es igual al área del diagrama de M entre por I entre el empotramiento y dicha sección. En la figura, θC es el área entre A y C. La figura número 4 se presenta para indicar que las rotaciones y las desviaciones tangenciales pueden considerarse indistintamente a la derecha o a la izquierda.
En esta se observa que la tangente se ha trazado en la sección derecha B y la desviación tangencial que se evalúa es a la izquierda A. Nótese que el primer subíndice indica la sección por donde se traza la vertical y el segundo la sección por donde pasa la tangente. Ejemplo de caso estáticamente determinado. Considérese la viga con voladizo mostrada en la figura número 5, en la cual se desea saber cuánto es el desplazamiento vertical de la sección A. En la figura se representan las cargas externas y las reacciones ya calculadas mediante las ecuaciones de equilibrio estático. La figura número 6 es el diagrama de momento flector de dicha viga. La figura número 7 muestra dos posibilidades de la elástica. Las dos posibilidades de la elástica se presentan porque inicialmente no se sabe si la rotación de la viga sobre el apoyo B es horaria o antihoraria. Estas son las que se muestran en las figuras 7A y 7B. Nótese que en ambos casos la rotación relativa de la sección B es horaria respecto a la sección A, lo que según el primer teorema de las áreas ocurre cuando el área del diagrama de M entre por I entre A y B es negativo. Esto coincide con el diagrama de M e I representado en la figura número 6, pero lo anterior no permite concluir si la rotación absoluta de la sección B es horaria o antihoraria. Para conocer el sentido de la rotación absoluta de la sección B, obsérvense en la figura 7A y 7B la desviación tangencial delta CB. Recuérdese, cuando la desviación tangencial calculada es positiva, significa que la sección de la elástica, viga deformada, sección C, en la que se está calculando la referida desviación tangencial, está por debajo de la tangente trazada a otra sección de la viga, sección B, que en este caso corresponde a la figura 7A. La desviación tangencial delta CB es la suma algebraica de los momentos estáticos de las áreas de los tres triángulos comprendidos entre B y C, y da el valor menos un sexto de P al cubo entre E por I. El signo negativo indica que la sección de la viga respecto a la cual se está calculando la desviación tangencial tiene que estar por encima de la tangente. Esta es la situación que corresponde a la figura 7B. Por lo tanto, la rotación absoluta de la sección B es horaria. En la figura 7B, si se desea conocer el desplazamiento vertical de la sección A, puede procederse de la siguiente manera. La distancia A' a segunda es igual a delta CB sobre 2. Mientras que la distancia A segunda A es la desviación tangencial de A con respecto a B. La desviación tangencial delta AB es el momento estático del área del diagrama de M entre por I entre las secciones A y B respecto a la vertical trazada por A. La desviación tangencial CB ya fue calculada previamente, por lo tanto delta A en este caso es un cuarto de P al cubo entre E por I. En forma alterna también se puede calcular el desplazamiento de la sección A como se muestra en la figura número 8. Se está presentando allí que 3/2 de la desviación tangencial de B con respecto a C menos la desviación tangencial de A con respecto a C es el desplazamiento delta A. La desviación tangencial de B con respecto a C es el momento estático del área del diagrama momento flector entre E por I comprendido entre B y C respecto a la vertical que pasa por C, mientras que la desviación tangencial delta AC
es el momento estático del área comprendida entre A y C dividido entre por I respecto a la vertical trazada en A. Vigas hiperestáticas. Como es conocido, en estas vigas a las ecuaciones de equilibrio estático hay que adicionar ecuaciones de compatibilidad de desplazamientos para obtener un sistema de ecuaciones determinado. Los teoremas de las áreas del diagrama momento-flector pueden ser utilizados para obtener las referidas ecuaciones de compatibilidad. Aquí se presenta en forma genérica cómo obtenerlas. El procedimiento solo requiere determinar el grado hiperestático de la estructura, ya que esta cantidad es igual al número de ecuaciones de compatibilidad que debe obtenerse y dibujar una supuesta deformada. Dibujada la elástica supuesta, aplíquese los teoremas de las áreas del diagrama momento-flector para calcular desplazamientos y o rotaciones de secciones de la viga donde están los vínculos. Los valores son conocidos porque la vinculación los impone. Pero como estas ecuaciones están en términos de las cargas externas y de las reacciones, estas últimas son las incógnitas. El número de desplazamientos más rotaciones que se calculen debe ser igual al grado hiperestático de la estructura. Los signos de las rotaciones relativas y de las direcciones tangenciales permiten verificar si la elástica supuesta es correcta. En todo caso, permite dibujar la verdadera elástica. Considérese el caso de la viga empotrada apoyada de la figura número 12. Como la sección B de la viga está impedida de desplazamiento vertical, la tangente trazada por A intersecta la viga en B, por lo que delta BA debe ser igual a 0. Compárese la viga de la figura número 12 y número 3 para comprobar lo anterior. Para cargas verticales, la vinculación solo impone 3 reacciones, y como solo pueden aplicarse 2 ecuaciones de equilibrio estático, el problema es hiperestático de grado 1. El diagrama de momento flector quedará expresado en términos de las reacciones del empotramiento y de la carga externa. El cálculo de delta BA se expresará en términos de las variables anteriores, por lo que se obtendrá una ecuación que relaciona los valores de las reacciones en el empotramiento, que conjuntamente con las ecuaciones de equilibrio estático permite determinar los valores individuales de todas las reacciones. Análisis similar se realiza para el caso de la viga empotrada apoyada con voladizos de la figura número 3. Las vigas continuas, como las de las figuras 14 y 16, de grado hiperestático 1 y 2 para cargas verticales respectivamente, pueden ser tratadas como se indica enseguida. En el primer caso, la tangente trazada por A permite visualizar que por triángulos semejantes se obtiene la relación entre las direcciones tangenciales delta BA, función de la reacción en A, y de la carga externa entre A y B, y de delta CA, función de las reacciones A y B y de la carga externa entre A y B, por lo que permite obtener la ecuación que relaciona a las reacciones en A y B. Obsérvese que la tangente también puede ser trazada en B o en C. En el caso de la tangente trazada en B, es la que se muestra en la figura 15 y se deja su análisis al lector. En el caso de la viga de la figura 16, puede observarse que la elástica no difiere mucho del ejemplo anterior. Por triángulos semejantes se halla la relación entre delta CB y delta AB. Pero como este caso es hiperestático de grado 2, se requiere otra ecuación. Esta se obtiene del conocimiento del ángulo θc igual a 0. Nótese que θb es igual a delta CB entre BC y θcb, que es igual a θc menos θb, debe ser igual a menos θb. Lo que significa, de acuerdo al primer teorema de las áreas del diagrama momento flector, que el valor absoluto del área del diagrama momento flector entre B y C debe ser igual a θb. Las dos ecuaciones anteriores relacionan las reacciones A y B, las cuales conjuntamente con las ecuaciones de equilibrio estático permiten determinar los valores de la reacción. En el caso de una viga doblemente empotrada, la cual para carga vertical también es hiperestática de grado 2, delta BA debe ser igual a 0 y θBA igual a θB menos θA también debe ser igual a 0.
Lo anterior significa que deben ser nulos el momento estático del área del diagrama de M entre por I respecto a B de toda la viga y la totalidad del área del diagrama de M entre por I. Para que lo anterior ocurra, se requiere que el diagrama tenga áreas positivas y áreas negativas. Diagrama de momento deflector por partes. Lo visto anteriormente indica que es necesario construir el diagrama de momento deflector y calcular áreas y momentos estáticos del mismo. Cuando las cargas aplicadas en una viga son concentradas, fuerzas y momentos, las áreas del diagrama de momento deflector son triángulos, rectángulos y o trapecios, por lo que los cálculos anteriores son relativamente sencillos. Las dificultades aparecen cuando en los diagramas de momento deflector aparecen áreas limitadas por funciones de grado 2 y superiores. Estos obstáculos se ven fácilmente superados mediante la elaboración de los diagramas de momento deflector por partes. Supóngase un elemento de viga como se muestra en la figura número 18. Para este elemento la ecuación de momento deflector es mx igual a ma más b sub a por x menos qx cuadrado sobre 2 más qx cubo sobre 6l. Ecuación que permite graficar la función momento deflector conocidos los valores ma y b sub a. Pero en todo caso representa una función de tercer grado que requiere la aplicación del cálculo integral para conocer su área y su momento estático. Recuérdese que lo que se quiere es poder construir el diagrama de M entre por I para aplicar los teoremas de Moore, es decir, calcular áreas y momentos estáticos. Por ello, en lugar de construir la gráfica de la expresión de mx, se construirán en forma individual las gráficas correspondientes a cada uno de los términos de la ecuación de momento, tal como aparecen en la figura número 19. Esta construcción por partes se motiva por el hecho de que para las figuras anteriores las áreas y los centroides están tabulados. Las propiedades del rectángulo y del triángulo son por todos conocidas. Las propiedades encerradas bajo curvas de grado n son mostradas en la figura número 20. Lo cual demuestra que es fácil calcular las áreas y los momentos estáticos de toda la superficie de la figura número 19 y de allí la ventaja de construir el diagrama de momento deflector por partes. Las cargas distribuidas producirán los diagramas de momento deflector que a continuación se presentan. Las contribuciones al diagrama de momento deflector de la carga uniforme y de la carga triangular creciente se presentan en las figuras número 21 y número 22 respectivamente. La carga triangular decreciente puede considerarse como la diferencia entre una carga uniforme y una carga triangular creciente. Para el caso de la carga uniforme se presenta la figura número 21. Puede observarse que dentro de la carga uniforme, la curva del diagrama momento deflector es una curva de segundo grado con pendiente inicial nula, mientras que después de la carga distribuida uniforme, el área es un trapecio. Para el caso de la carga triangular creciente, puede observarse que dentro de la carga triangular, la función de momento deflector es una curva de tercer grado, mientras que después de la carga, el área del diagrama es un trapecio. Como ejemplo, considérese la viga doblemente empotrada indicada en la figura 23 sujeta a una carga uniformemente distribuida. La figura 24 muestra el diagrama de cuerpo libre de la viga, donde aparece la carga uniformemente distribuida, la reacción vertical en A, la reacción vertical en B, el momento MA y el momento MB producidos por los empotramientos. La figura 25 muestra el diagrama de momento deflector por partes. La primera figura representa la contribución al diagrama de momento deflector del momento en el empotramiento MA. La segunda figura muestra la contribución al diagrama de momento deflector de la reacción vertical RA. Y la tercera figura muestra la contribución al diagrama de momento deflector de la carga rectangular. Corresponde cada uno de ellos a la ecuación que está indicada abajo, MA más B sub A x menos QX cuadrado sobre 2.
Como se expresó anteriormente, en el caso de una viga doblemente empotrada, la cual para carga vertical también es hiperestática de grado 2, se requiere que delta BA sea igual a 0 y teta BA, que es igual a teta B menos teta A, también tiene que ser igual a 0. Lo anterior significa que deben ser nulos el momento estático del área del diagrama de M entre por I respecto de B de toda la viga y la totalidad del área del diagrama momento flector M entre por I. Tenemos entonces las ecuaciones como están indicadas allí. Delta BA, momento estático del área del diagrama momento flector respecto de B. El primer término corresponde al momento estático del diagrama de momento flector MA. El segundo término corresponde al momento estático respecto a B de el área del diagrama momento flector debido a la reacción RA. Y el tercer término corresponde al momento estático del área del diagrama momento flector que produce la carga distribuida Q. Eso todo, o sea, la suma algebraica debe ser igual a 0. Y lo mismo teta BA. Teta BA es área. El primer término, el área del diagrama de momento flector debido a MA. El segundo término, el área del diagrama de momento flector debido a RA. Y el tercer término, el área del diagrama momento flector correspondiente a la carga distribuida. La suma algebraica debe ser igual a 0. Conjuntamente con las ecuaciones de equilibrio aplicadas al diagrama de cuerpo libre, da un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas que permite calcular el valor de las reacciones, obteniéndose que MA es igual a menos QL cuadrado sobre 12, MB es QL cuadrado sobre 12 y RA y RB, cada una de ellas vale QL medios.